Colegas, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a platicar sobre la situación del amaranto en Sudamérica. Comentaremos un poco el origen, la historia, la importancia y qué estrategias se tiene para su expansión. Bueno, en la zona andina, sobre todo en los valles interandinos, el amaranto tiene diferentes denominaciones. Se llaman kiwi, chacoy o achita, en Perú, achis, milmi, coimi, en Bolivia, y también sangorache y ataco en el Ecuador. Igual hay una variación muy grande en el color de grano. Tenemos amarantos de color blanco, crema, negro, rojo, morado, etcétera, que son importantes desde el punto de vista del contenido de antioxidantes para la alimentación humana. Bueno, el amaranto actualmente en Sudamérica se extiende desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y últimamente en Brasil está tomando mucha importancia. Acá podemos ver la distribución del Amaranthus caudatus. Sabemos de que Amaranthus caudatus ha sido domesticado en la zona andina y se extiende actualmente, se siembra en forma considerable en el Ecuador, en Perú, en diferentes zonas andinas. Y algo muy importante, ahora el amaranto se siembra en costa, teniendo producciones bastante considerables y utilizando la tecnología moderna. En Bolivia sabemos de que se produce en diferentes zonas, siendo una zona muy importante Cochabamba y Tarija, y últimamente se ha extendido a Brasil. En Brasil, en los cerrados, se está sembrando Amaranthus caudatus. Igualmente en el sur de Chile, todo lo que es Temuco, Puerto Montt, esas regiones, y lógicamente en la Argentina, ¿no? Tenemos en Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, donde está tomando mucha importancia, y hay muchos investigadores dedicados no solamente a la investigación de la parte agronómica, sino también a la investigación de la parte agroindustrial. Bueno, cuando hablamos de origen americano nos referimos exclusivamente a Amaranthus caudatus, ¿no? A diferencia del Amaranthus coreanthus de Guatemala y Amaranthus hipocondriacus de México. Bueno, en la zona andina se han desarrollado muchas civilizaciones antiguas, y entre ellas tenemos a Caral, la civilización más antigua de América, donde se han encontrado restos de amaranto, maíz, quinoa, algodón y otras plantas que datan de más de 5.000 años de Cristo. Lógicamente, también a lo largo de los Andes se han desarrollado otras culturas como Cabindehuántar, Nazca, Paracas, Tiahuanaco, etcétera, donde ha tomado mucha importancia el cultivo del amaranto, en este caso denominado kiwicha o milmi. Bueno, sabemos de que ya con la cultura inca se extendió a todo el imperio incaico, al Tahuantinsuyo. Lógicamente ellos mejoraron este cultivo, obtuvieron grano de color blanco y con menor dehiscencia en la panoja. Y también los incas ofrecían como alimento sagrado a sus dioses, que era el sol. Bueno, acá podemos ver esta figura como el amaranto, aunado a la algarabía y a la música de los pobladores, ofrecían este alimento al dios sol. Bueno, pero a lo largo de los Andes, en los valles interandinos, han quedado muchos grupos humanos con un conocimiento y saberes ancestrales sobre el cultivo, la conservación de la diversidad, la transformación, el consumo y toda la tecnología de cultivo.
lógicamente considerándola como un alimento sagrado y que se rinde culto y homenaje a la comida, porque para estas culturas la comida es sagrada y es fuente de salud. Entonces puede ver diferentes culturas que quedan en los Andes. Tenemos en la zona de Bolivia, en la zona de Chile aún las civilizaciones antiguas de la zona sur, en la zona inclusive hasta Chiloé, todavía han conservado esta diversidad, han hecho modificaciones ambientales debido a que los Andes no tienen muchos terrenos planos, entonces construyeron andenes, no solamente para cultivar la papa, el maíz, sino también el amaranto, porque el amaranto es un cultivo de rotación, y también debemos de entender de que no solamente debemos de estudiar al amaranto en sí solo, sino en todo el sistema de cultivo de estas culturas. Y lógicamente el agua jugó un rol importantísimo. Entonces estas culturas desarrollaron conocimientos científicos que inclusive son base del manejo hidráulico moderno. Se puede ver cómo inclusive se hacía cosecha y siembra de agua para cosechar las aguas de lluvia en las partes altas para luego utilizar en las épocas de estiaje en las zonas mucho más bajas. Entonces todos esos conocimientos han permitido conservar la diversidad y mantener el cultivo a pesar de tener prohibiciones de parte de los conquistadores. Bueno, realmente, como se ha extendido a lo largo de los valles interandinos, recibe diferentes denominaciones: kiwi, chacoyo, milmi, coimi, ataco en el Ecuador, amaranto en Arequipa, trigo inca, achís, achita, chaquilla en la Argentina, sangorache en Ecuador y tumbes, achihuite en la Unión, jañahui. Entonces tiene diferentes denominaciones, pero se refieren a Amaranthus caudatus y también a Amaranthus híbridos. Bueno, acá podemos ver en la mano izquierda la distribución actual del cultivo en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y bueno, que también está en el Brasil. Acá podemos ver las otras especies, Amaranthus hypochondriacus en Mesoamérica, sobre todo en México, el Amaranthus cruentus en Guatemala y lógicamente caudatus en toda la zona andina, aunque también vamos a encontrar Amaranthus híbridos, que es el pariente silvestre más cercano de la kiwicha. Y lógicamente al sur de la Argentina se decía el Amaranthus mantegasianus, pero ahora se ha demostrado de que corresponde a Amaranthus híbridos. Bueno, si vemos la historia en forma muy rápida, vemos que Hernán Cortés, el primero europeo que menciona al amaranto, luego José Barnechea denomina al amaranto como Chenopodium achita. Telungi indica que los indios chiriguanos ya cultivaban el amaranto. Cook colectó amaranto denominado alequihuicha. Fortunato Herrera en Perú indica de que debe considerarse a la kiwicha como Amaranthus edulis, y luego el fray Bernabé Cobo distinguió el amaranto del aquino. El año 73 se inician los estudios agronómicos en Perú a cargo de Oscar Blanco. El 85 la NASA la utiliza en la alimentación de los astronautas, y del año 85 al 2013 se realizan congresos internacionales de cultivos andinos en los países de la zona andina, donde el amaranto es parte importante de estas ponencias. Sin embargo, a partir del 2013 Año Internacional del Aquino es opacado por este cultivo y que ha ido disminuyendo su importancia, sobre todo en la zona andina. Yo creo que vale la pena mencionar los trabajos que se han realizado en Colombia,
tenemos a los investigadores de la Universidad de Colombia, Guillermo Corredor, Romero, en Ecuador Nieto, Peralta, Villacrés, Tapia, en Bolivia Bonifacio, Rojas, Gandarillas, Moraes, en la Argentina Bertero, Viñales, González, Medina, Calandri, en Chile de la Torre, Fuentes, Tometti y ahora la colega Pizarro, en Brasil Carlos Espíar, en Perú Blanco, Suma, Tapia, Mujica, Pérez, Quillahuamán, Villantoy, Peve, Peralta, quienes estuvieron presentes en estos 15 congresos internacionales de cultivos andinos. Bueno, específicamente en Perú es donde toma mayor importancia el cultivo de la kiwicha. Se hace la prueba nacional en todo el país, en 24 departamentos, en una universidad Unía. Se efectúan siembras extensivas en la costa de Perú. Se realiza la prueba americana del amaranto a través de la FAO, publicándose un libro de campo con las instrucciones cómo conducir esos experimentos. Luego el gobierno peruano declara de interés nacional el cultivo de la kiwicha. El año 97 se publica por FAO el cultivo del amaranto. En 2007 ese mismo libro se publica en portugués en Brasil. En 2010 se promueve el cultivo orgánico en los valles interandinos. El 12 se recibe premio de la kiwicha por promover la investigación de este cultivo, y en 2013 llega el Año Internacional Aquino, donde desplaza casi en forma muy sustancial al cultivo del amaranto, y a partir de ello se realizan los congresos mundiales de quino y cultivos andinos, donde la kiwicha juega un rol importante. Bueno, acá vemos cómo es representado la kiwicha en los vasos ceremoniales de la cultura huay. ¿Cómo sale la agrobiodiversidad de la quinoa? Realmente tenemos una enorme agrobiodiversidad cultivada y silvestre de la kiwicha. Estamos hablando de 1800 accesiones en los diferentes bancos de germoplasma, y esto varía en el color de planta, tamaño de la inflorescencia, dehiscencia del grano, precocidad, rendimiento, adaptación a diferentes condiciones agroclimáticas, contenido de proteína, contenido de colorantes, en este caso la amarantina. Entonces tenemos una enorme agrobiodiversidad, del cual tenemos que agradecer a las culturas prehispánicas, quienes han conservado y nos han entregado para que los investigadores pudiéramos trabajar. Y algo importante de que no solamente es el amaranto en esta foto central, se puede ver la asociación de maíz, calabaza, amaranto y frijol. Entonces veamos cómo se complementa este cultivo. Entonces podemos ver las diferentes variaciones que tienen. Sobre todo acá el consumo de las hojas también es muy importante, que últimamente se está dejando de usar. Y lógicamente junto a la planta cultivada tenemos los parientes silvestres, tenemos amarantos híbridos, espinosos, retroflexos, amarantos tricolor, viridis, lívidos, rubios y bueno, mantegacianos. Hay una variación enorme en el color de grano también de los parientes silvestres, desde negro, cristalinos, porque en la zona andina se denomina chulqui. Bueno, acá tenemos a los parientes silvestres, a híbridos, a espinosos, a viridis, a retroflexos, a dubios. Y bueno, también hay una enorme diversidad y variedad. En cuanto al cultivo, aún todavía se realizan cultivos tradicionales de forma manual, pero también en la costa se utiliza, está completamente mecanizado el cultivo, utilizando sembradoras, riego por goteo, fertirriego, y también la cosecha tanto manual como con cosechadoras combinadas. Entonces se ha avanzado bastante en este aspecto. Igual se han creado nuevas variedades tanto en Perú, en Bolivia como en Ecuador. La más importante es Oscar Blanco, Noel Biedmayer, Ayacuchaninía, el SICA de la Universidad de Cusco, Linía Porción Taray. Luego tenemos
Ataco, Iñapa Alegría en Ecuador, Kawayuma en Bolivia, Tarija en Bolivia, y así podemos ir mencionando una serie de variedades que han sido creadas. Igualmente se han hecho estudios muy importantes sobre la fenología del cultivo, determinando cada una de las fases y también determinando las fases críticas del cultivo. Igualmente asociada la fenología con el daño de plagas, enfermedades. Actualmente está muy difundida en la alimentación, sobre todo rural, siendo un reto poder incentivar el consumo en las grandes urbes. Estos son los platos típicos, los loritos, la jauja, las sopas, los tamales, la sopa verde, etc. Pero también allá el amaranto en la zona andina y en Sudamérica ha ingresado a la cocina novoandina, gourmet, tiene diferentes denominaciones, y aquí tenemos los platos principales, ¿no? Ensalada de kiwicha, arroz de cebolla con kiwicha, kiwicha rellena con palta, croquete de kiwicha con papa y atún, las sopas, crema de kiwicha de ataco, o sea, de las hojas, crema de kiwicha con verduras, sopa de kiwicha con pollo, kiwicha con carne, crema de kiwicha con almendras, platos de fondo, kiwicha con pollo y beterraga, empanadas de kiwicha, kiwicha con tiras de red, torta de kiwicha, tarta de kiwicha, kiwicha con albóndigas, los postres sumamente exquisitos, ¿no? Niños envueltos con frambuesa de kiwicha, postres de kiwicha con frutas, cóctel de frutas, pastel fácil del amaranto, torta de café en cosas de kiwicha, y igualmente en bebidas tenemos el kiwi sour, tenemos bebidas refrescantes, y lógicamente ya se han publicado diferentes recetarios. Podemos ver toda la gran gama de productos transformados a base de kiwicha. Existen diferentes empresas que ya transforman, pero no solamente para el consumo nacional, sino también para la exportación. Bueno, como estrategias para promover la transformación de la agroindustria: instalar plantas transformadoras en las zonas de producción, organizar y capacitar en la obtención y comercialización de productos transformados, innovar nuevos productos como colorantes a partir de la amarantina, pero para su consumo, difusión de las formas y consumo, publicación de recetarios, promover ferias gastronómicas y capacitación de este. Como estrategias generales, ya tengo 5 minutos, aumentar los rendimientos unitarios. Necesitamos tener variedades mucho más productivas, obtener nuevas variedades con alto potencial de adaptación y menor dehiscencia, mejorar las prácticas de cultivo, mecanización y fertirriego, promover su cultivo como rotación dentro del sistema productivo, promover el consumo en las grandes urbes, crear agroindustria rural, diseñar políticas de apoyo e incentivos a la pequeña agricultura y familiar, apoyo a la investigación científica, generar mayores conocimientos, aprovechar mejor el uso de las hojas y plantas tiernas como verdura, promover el uso de los colorantes, aprovechar mejor los compuestos fenólicos y antioxidantes, y finalmente difundir las formas de preparación y consumo de las cocinas. En diferentes lugares en Bolivia, promoviendo el cultivo del amaranto y la kiwicha. Bueno, quiero mostrarles en forma ya muy breve que Perú produce el 60% de la producción, Bolivia el 32%, Ecuador 3%, Argentina 2%, Estados Unidos 2%, otros no hemos considerado México acá porque en la ponencia que viene se va a tratar ese punto. Y lógicamente las principales zonas productoras de kiwicha en Perú están en los valles interandinos de la sierra, ahora ya en costa como es Arequipa, Lima, Trujillo, Lambayeque. Bueno, y aquí nos exportamos. Nosotros exportamos principalmente a Japón, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Rusia, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes, etc. Y bueno, siempre el cultivo, la cosecha de la kiwicha es una gran fiesta, y normalmente la cosecha se realiza con música, con danzas. Bueno,
Eso quería platicarles el día de hoy.